Que la bendición de Dios acompañe sus oídos y sus corazones. Bienvenidos a este espacio donde las viejas historias nos recuerdan las verdades eternas. Hoy les traigo un relato que ha viajado de boca en boca por generaciones, una lección sobre el esfuerzo, la pereza y el destino. Antes de sumergirnos en esta narración, le invito a que, si este mensaje toca su alma, nos ayude a que llegue más lejos con un simple me gusta o compartiéndolo. Cada vez que usted comparte estas historias, está ayudando a sembrar una semilla de reflexión en otro corazón. Que su generosidad sea recompensada. Esta es la historia que le mostrará por qué Dios no bendice la pereza y cómo el destino cobra muy caro cada excusa que inventamos. Cuentan las leyendas que en cada pueblo, por pequeño que sea, siempre hay un hombre que prefiere pasar la vida soñando con el éxito, en lugar de levantarse a construirlo. Y en el humilde caserío del Retiro Viejo, un lugar bañado por el sol y el polvo, ese hombre tenía nombre y apellido, se llamaba Tobías Mendoza. Aunque, para ser sinceros, nadie lo llamaba así. Para todos, él era simplemente el flojo Mendoza. Tobías era un hombre alto y desgarbado, con un bigote que parecía tan indeciso como él, sin saber si crecer o desaparecer. Su mirada era un poema a la fatiga, parecía cansado incluso mientras dormía profundamente. Vivía en una modesta casita de paredes de adobe y techo de palma, de esas que parecen nacer de la misma tierra que la sostiene. A su lado, como un roble firme junto a un sauce llorón, estaba su esposa, María del Socorro. María era una mujer de piel morena, fuerte, con los brazos curtidos por el sol y el trabajo incesante. Su paciencia, que alguna vez pareció infinita como el cielo, se le estaba agotando gota a gota, día tras día. Cada mañana, mucho antes de que el sol se atreviera a despuntar, cuando el gallo del vecino apenas entonaba su segundo canto, María del Socorro ya estaba de pie. El fuego crepitaba bajo la olla y el aroma del café recién colado impregnaba el aire humilde de su hogar. Pero Tobías seguía roncando, abrazado a su almohada como si fuera su única y más preciada responsabilidad en este mundo. «Levántate, Tobías», le gritaba a ella desde el patio, con la voz cargada de una mezcla de amor y exasperación. «El sol ya está alto y tú ni siquiera has abierto los ojos». «Ay, mujer», respondía él, su voz pastosa por el sueño, interrumpiendo un bostezo que parecía querer tragarse la mañana entera. «¿Qué prisa tienes? El sol siempre sale, conmigo o sin mí». María fruncía el ceño. Tomaba su escoba, no para barrer el polvo del suelo, sino para ahuyentar la pereza de su esposo. La apoyaba con un golpe seco junto a la cama, una amenaza silenciosa pero elocuente. «O te levantas tú, o te levanto yo con esta escoba». Está bien, ya voy», murmuraba él, dándose la vuelta en la cama. «Pero dame 5 minutitos más, solo 5». Y esos 5 minutos se convertían en una eternidad. Para cuando Tobías finalmente se dignaba a poner un pie en el suelo, el café ya estaba frío, los gallos dormían la siesta y la mitad del día se le había escapado entre los dedos, sin haber hecho absolutamente nada. Su pereza era legendaria. Si una hoja caía lentamente en el patio, él la observaba como si levantarla requiriera el esfuerzo de mover una montaña. María, resignada pero incansable, lo hacía todo. Cortaba la leña, ordeñaba la única vaca que tenían, remendaba el techo de palma después de las lluvias y cargaba los pesados bultos desde el mercado. Una tarde, mientras Tobías se mecía plácidamente en una hamaca colgada a la sombra de un frondoso árbol de mango, ella se plantó frente a él, con las manos en la cintura y una mirada de fuego. «Dime una cosa, Tobías», le dijo con una voz firme que hizo detenerse al viento. «¿Cómo sueñas que algún día seremos ricos si tú no eres capaz de mover ni un solo dedo para conseguirlo?»
Tobías, sin abrir completamente los ojos, soltó otro bostezo tan sonoro que espantó a las gallinas que picoteaban cerca. Tranquila, mi amor, dijo con una calma exasperante. Ten fe. Algún día, la suerte me va a sonreír. Ya lo verás. La suerte, replicó María, dejando escapar una risa amarga. La suerte se cansa de esperar a los flojos, Tobías. La suerte busca a quienes la ayudan a encontrar el camino. Pero él, ajeno a todo, siguió recostado, observando cómo el viento jugaba con las hojas, como si en ese vaivén se encontrara el secreto del universo. Esa misma noche, mientras cenaban un plato humilde en un silencio tenso, Tobías levantó la vista de repente, con un brillo inusual en los ojos. Oye, mujer. Hoy en el mercado escuché algo. Dicen que detrás de la gran montaña vive un hombre sabio, un ermitaño. Aseguran que conoce todos los secretos para atraer la riqueza y que ha ayudado a muchos a convertirse en hombres de fortuna. María lo miró con escepticismo. ¿Y tú de verdad crees en esas tonterías de cuentos de camino? Claro que sí, exclamó él. Mañana mismo iré a buscarlo. Le preguntaré cuál es la fórmula para hacerme rico sin tener que sudar como una mula de carga. La carcajada de María fue tan fuerte y genuina que el perro del vecino comenzó a ladrar, contagiado por el eco. Eso sí que me gustaría verlo, dijo ella, secándose una lágrima de risa. Por lo menos servirá para que salgas de esta casa y camines un poco. Algo es algo. Tobías, por una vez en su vida, se tomó algo en serio. Al amanecer, todavía medio dormido y vistiendo la misma ropa arrugada del día anterior, se calzó unas sandalias viejas, guardó un trozo de pan duro en su bolsillo y emprendió el largo camino hacia la montaña. El pueblo quedó atrás, envuelto en una nube de polvo y en los ladridos de los perros. El sendero era largo y arduo, serpenteando entre colinas secas y arbustos espinosos. El sol, inclemente, golpeaba su cabeza como un martillo. Cada paso se sentía como un castigo. ¿Quién me manda a mí a creer en estos cuentos?, rezongaba para sí mismo. Si la riqueza no viene sola a mi hamaca, ¿por qué no inventan una manera de que llegue mientras duermo? A media mañana, el aire olía a tierra caliente y a su propio sudor. Se detuvo a descansar bajo la escasa sombra de unas rocas. De repente, un ruido entre los matorrales lo alertó. Un lobo, flaco y de pelaje grisáceo, salió tambaleándose. Se le marcaban las costillas y sus ojos amarillentos reflejaban un hambre antigua. ¿A dónde vas con tanta calma por este camino solitario, humano?, le gruñó el lobo, con una voz rasposa como la arena. Voy a ver al sabio que vive detrás de la montaña, respondió Tobías, extrañamente sin miedo. Quiero que me enseñe a ser rico sin tener que volver a trabajar en mi vida. El lobo lo observó con una mezcla de hambre y tristeza. Entonces, ya que vas, hazme un favor, le pidió. Pregúntale al sabio por mi mal. Como y como sin parar, pero nunca me siento lleno. Es como si tuviera un vacío eterno en el estómago que nada puede llenar. Tobías levantó una ceja, bostezó y dijo, está bien. Se lo preguntaré, si no se me olvida. El lobo lo miró con un destello de esperanza y se apartó del camino, dejándolo pasar. Tobías continuó su marcha, arrastrando los pies, soñando con montañas de oro y hamacas de seda. Más adelante, cuando el sol quemaba con más fuerza, encontró un árbol de guayaba completamente seco. Sus ramas estaban torcidas, como brazos suplicantes, y sus pocas hojas estaban marchitas. Para su sorpresa, el árbol le habló con una voz suave y quebradiza. «Forastero, ¿hacia dónde te diriges?» «Al sabio de la montaña», respondió Tobías, como quien repite un chisme sin importancia. «Voy a que me dé el secreto para ser rico sin esfuerzo». Entonces,
por favor, suspiró el árbol, pregúntale también por mí. Hace años que no doy un solo fruto. Siento algo pesado y frío bajo mis raíces, como si la misma tierra me estuviera envenenando. Tobías se encogió de hombros. De acuerdo, se lo preguntaré si me acuerdo. Y siguió su camino, dejando atrás al árbol que mecía sus ramas secas en una triste despedida. El día se hacía eterno. Caminaba con la boca seca y el estómago vacío. Al caer la tarde, llegó a un río de aguas tan claras que parecían un espejo líquido. Al asomarse para beber, una carpa enorme, de escamas brillantes, emergió lentamente. ¿A dónde vas, caminante?, preguntó el pez, su gran boca moviéndose despacio. Al sabio de la montaña, repitió Tobías por tercera vez, ya harto del viaje. Voy a pedirle la fórmula de la riqueza sin trabajo. El pez soltó una serie de burbujas tristes. Entonces, te lo ruego, pregúntale por mí. Tengo algo atorado en la garganta que no me deja tragar. No puedo comer, no puedo disfrutar del río. Es un tormento constante. Tobías levantó la mano con desgana. Sí, se lo preguntaré, pero no me hagas perder más tiempo. El pez asintió con sus ojos melancólicos y se hundió de nuevo en las profundidades. Finalmente, tras horas de una subida agotadora, llegó a un claro en la cima de la montaña. Allí, sentado sobre una roca, un anciano de barba blanca y larga contemplaba el horizonte. Su túnica era sencilla, y su rostro emanaba una paz que Tobías jamás había conocido. Maestro, dijo Tobías, jadeando. He venido a pedirte un consejo. Quiero ser rico sin tener que trabajar. El sabio no apartó la vista del cielo anaranjado del atardecer. ¿Nada más has venido a pedirme eso? Tobías dudó un instante y luego recordó sus promesas. Bueno, en el camino me encontré a un lobo que nunca se sacia, a un árbol que no da frutos y a un pez con algo atorado en la garganta. Me pidieron que preguntara por ellos. El sabio asintió lentamente. Dile al lobo que para saciar su hambre eterna, deberá comerse al primer holgazán que se cruce en su camino. Dile al árbol que bajo sus raíces hay un tesoro de oro enterrado, y que esa riqueza oculta es la que lo enferma. Y dile al pez que lo que tiene atorado en la garganta es una joya de incalculable valor. Si alguien se la saca, quedará libre. Tobías abrió los ojos como platos. ¿Y yo, maestro, y yo? ¿Qué debo hacer? El sabio por fin lo miró y sonrió. Tú solo tienes que regresar a tu casa por el mismo camino por el que viniste. No necesitas hacer nada más. Cuando llegues, la fortuna te estará esperando. ¿Así de fácil?, preguntó Tobías, incrédulo y emocionado. Así de simple, confirmó el sabio. Pero recuerda, hijo, la riqueza sin propósito es la ruina del alma. Tobías, sin entender del todo la última frase, dio media vuelta y comenzó el descenso, con el corazón latiendo de júbilo. Soñaba con montañas de oro, con una vida sin madrugones, y con el rostro de María pidiéndole perdón por haber dudado de él. Bajaba la montaña con una sonrisa que no le cabía en el rostro. Ser rico sin mover un dedo, se repetía. Por fin la suerte se fijó en el flojo Mendoza. Pronto llegó de nuevo al río. El gran pez lo esperaba, ansioso. Amigo. ¿Qué te dijo el sabio? Dijo que tienes una joya valiosísima atorada. Si alguien te la saca, serás libre y feliz, respondió Tobías. Entonces ayúdame, por favor, suplicó el pez. Métete al agua, saca la joya y quédatela. Serás rico ahora mismo. Tobías miró el agua fría y profunda. Pensó en mojarse, en el esfuerzo, en lo cansado que estaba. Y recordó las palabras del sabio,
la fortuna te espera en casa. No, gracias, dijo estirándose. No quiero mojarme. Mi riqueza ya me está esperando en mi hogar. No necesito esta. Y se fue, dejando al pez chapoteando en su desesperación. Más adelante, se encontró con el árbol seco. Viajero, ¿qué noticias me traes? Debajo de tus raíces hay un cofre lleno de oro, le informó Tobías. Esa es tu enfermedad. Si alguien lo desentierra, volverás a florecer. Entonces, por favor, cava, imploró el árbol. Saca ese oro, es todo tuyo. Te harás rico, solo sálvame. Tobías miró la tierra dura y las raíces gruesas. Imaginó el sudor, el dolor de espalda. No, dijo negando con la cabeza. Demasiado trabajo. El sabio me aseguró que no necesito esforzarme. Mi fortuna me espera en casa. Y siguió su camino silbando, ignorando el crujido lastimero de las ramas secas. La noche comenzaba a caer cuando llegó al claro donde se había encontrado con el lobo. El animal estaba allí, aún más delgado, con los ojos brillando como dos brasas en la oscuridad. Humano, gruñó el lobo, enseñando los colmillos. ¿Qué te dijo el sabio? Tobías tragó saliva. Dijo que para calmar tu hambre, debes comerte al primer holgazán que se cruce en tu camino. El lobo se relamió. Una sonrisa macabra se dibujó en su hocico. Se acercó lentamente, rodeándolo. Y dime, humano, ¿puede existir alguien más holgazán que tú? Alguien que tuvo un tesoro en un río y no quiso mojarse, y otro tesoro bajo un árbol y no quiso cavar. Tobías retrocedió, aterrado. No, espera. Puedo cambiar. Volveré, ayudaré al pez, al árbol. Pero el lobo ya no escuchaba. Con un salto veloz y certero, cumplió la profecía del sabio. El grito de Tobías se perdió en el silencio del bosque, y el eco pareció repetir sus últimas palabras: solo quería ser rico. Sin trabajar. A la mañana siguiente, otro campesino, un hombre humilde pero trabajador, pasó por el mismo camino. Al llegar al árbol seco, notó que la tierra a sus pies estaba extrañamente removida. Lleno de curiosidad, usó su azadón para cavar un poco. Pronto, su herramienta golpeó algo duro. Para su asombro, desenterró un pequeño cofre repleto de monedas de oro. El hombre se arrodilló, y con lágrimas en los ojos, dio gracias a Dios. Señor, yo solo buscaba el camino al pueblo, pero si me das esta bendición, prometo usarla para bien. Más abajo, en el río, vio a la gran carpa luchando por respirar. Sin dudarlo, se metió al agua, le abrió la boca con cuidado y extrajo la joya brillante que la atormentaba. El pez, libre al fin, dio un salto de alegría y desapareció en la corriente. Días después, la noticia corrió por el retiro viejo. Un campesino trabajador había encontrado una gran fortuna simplemente por ser bueno y atento en su camino. En su casa de adobe, María del Socorro, al escuchar la historia, miró hacia la montaña donde su esposo había desaparecido y suspiró. Ya ves, Tobías. Dios ayuda al que se levanta, no al que solo espera. Los años pasaron, y la historia del flojo Mendoza se convirtió en una leyenda, una advertencia que los abuelos contaban a sus nietos. Mucho tiempo después, un joven llamado Ramiro, de corazón noble y manos trabajadoras, decidió subir a la montaña para conocer al sabio. No buscaba riquezas, sino entendimiento. Maestro, dijo al encontrar al anciano, ¿por qué la vida parece recompensar al que ayuda y castigar al que solo espera? El sabio le sonrió. Hijo, Dios no castiga la pereza, simplemente se aleja de quien no quiere avanzar. Él bendice el esfuerzo, la gota de sudor,
el corazón que se levanta aún estando cansado. A Tobías se le ofrecieron 3 oportunidades de abundancia, 3 bendiciones disfrazadas de trabajo. Pero las despreció por no querer ensuciarse las manos. La riqueza verdadera no está en el oro que encuentras, sino en la persona en la que te conviertes al trabajar honestamente por él. La pereza te roba más sueños que la propia pobreza. Ramiro comprendió. Bajó de la montaña con el corazón lleno de sabiduría y compartió la lección con todos en su pueblo. Y desde aquel día, cuando alguien sentía la tentación de la pereza, recordaba la historia de Tobías Mendoza y se decía a sí mismo, hoy no. Hoy empiezo a trabajar por mi propia bendición. Porque la vida, aunque a veces dura, siempre recompensa a quien no se rinde. Y las manos que trabajan con fe, jamás quedan vacías. Que esta historia ilumine su camino y fortalezca su espíritu. No espere el milagro sentado. Levántese, luche, trabaje y confíe, porque la bendición de Dios no está en la espera, sino en cada paso que usted da hacia adelante. Si este relato le ha inspirado, compártalo con alguien que necesite escucharlo hoy. A veces, una simple historia puede ser el empujón que un alma necesita para levantarse. Que la paz y la fuerza le acompañen siempre.